estudiantes de medicina de la Universidad de La Sabana, estamos en tercer semestre y vamos a presentar el caso clínico del sistema renal. Nuestro paciente tiene 48 años, desde hace un mes presenta edema progresivo generalizado acompañado con astenia y adinamia. También presenta hace 2 días tos productiva espumosa rosada. En los exámenes físicos, en sus signos vitales, podemos encontrar una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria aumentada y una tensión arterial normal. También en los ruidos respiratorios podemos encontrar crépitos basales bilaterales gruesos. Según la información dada por mi compañera, podemos decir lo siguiente. Por el edema progresivo generalizado y por la tos productiva espumosa rosada, podemos decir que el paciente también presenta un edema pulmonar. Estos dos edemas pueden ser causados por varias razones, de la cual una de ellas puede ser por una insuficiencia cardíaca. Como ha dicho mi compañero, en una insuficiencia cardíaca se ve un problema en la contractilidad de los ventrículos que genera un flujo retrógrado. En el ventrículo izquierdo se va a generar un flujo retrógrado que va a pasar por las venas pulmonares, generando un cambio de presión en los alvéolos, obligando a salir o a generar una extravasación de los líquidos hacia la porción basal de los pulmones del parénquima. Para hablar del ventrículo derecho, se va a generar un flujo retrógrado que va a salir por las venas cavas, tanto superior e inferior. Por la vena cava superior se va a llegar al tronco yúgulo subclavio derecho, que va a generar una congestión de sangre por la subclavia, que se va a pasar por la braquial y por la cefálica y la basílica, así generando un edema en los miembros superiores. También podemos encontrar una congestión de sangre en la yugular, que va a llegar a la yugular externa, que va a llegar también a generar una congestión en la facial, generando así un edema periorbitario. En la vena cava inferior va a bajar por la ilíaca común, a su misma vez por la ilíaca externa y por la vena ilíaca interna, generando así una congestión de sangre por la vena femoral y las tibiales, que va a generar un edema, como ya hemos dicho, en los miembros inferiores. Bueno, otra de las causas posibles que pueden generar estos edemas puede ser por la alteración de la presión coloidosmótica, y ya sea por factores influyentes como son los electrolitos y las proteínas. En este caso, una disminución de las proteínas es lo que explicaría una posible causa de extravasación, generando estos dos edemas, ya que siguiendo estos hechos podríamos decir que el paciente podría también estar presentando una falla renal. En la falla renal nosotros podemos encontrar de que la persona tiene un problema en la tasa de filtración glomerular, más específicamente en la barrera de filtración, donde se están filtrando las proteínas de gran calibre, ya sean albúminas o otras proteínas plasmáticas con un poder osmótico muy alto, generando así una proteinuria, que es una pérdida masiva de proteínas en la orina. Eso genera un cambio de presiones, como anteriormente mi compañero lo había mencionado, que genera una presión coloidosmótica disminuida y a su vez una presión hidrostática aumentada al no haber unas proteínas suficientes que atraigan esa agua o la retengan dentro de la célula. Al aumentar esa presión hidrostática dentro del vaso, se va a generar una extravasación hacia los intersticios, asimismo generando un edema. Bueno, sin embargo, nosotros podemos descartar la falla cardíaca por los resultados de los exámenes físicos. El examen físico nos dice que el paciente presenta una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial normal. Si seguimos estos conceptos, teniendo en cuenta de que la tensión arterial está muy relacionada con el gasto cardíaco, y aquí nos dicen que la tensión arterial es normal.
Por lo cual podemos también decir que el gasto cardíaco también es normal y de esta manera descartamos una falla cardíaca. Por lo que una de las sospechas con las cuales nosotros nos quedamos es Con una falla renal. Con una falla renal. Cabe destacar también que en un edema pulmonar, en la auscultación, se pueden escuchar crépitos gruesos bilaterales basales. Paraclínicos, entre los cuales se encuentra el hemograma. El hemograma nos evalúa valores de eritrocitos, que el paciente los tiene entre 4.800.000 por milímetros cúbicos, que se encuentran en valores normales. También encontramos la hemoglobina, que la tiene de 12.1 miligramos sobre decilitro y está en valores normales también. El hematocrito, se encuentra el 53%, que está en su rango normal. Están los leucocitos, entre los cuales encontramos los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos, que se encuentran en sus rangos normales. El valor del paciente es de 6.500 por milímetro cúbico. Y las plaquetas, que también se encuentran en rangos normales, el paciente los tiene entre 320.000 mililitros cúbicos. Continuando con los exámenes adicionales, encontramos que nuestro paciente tiene el colesterol aumentado, debido a que los valores normales son de 180 a 200 miligramos sobre decilitro y nuestro paciente lo tiene en 270 miligramos sobre decilitro. Pero para entender esto debemos primero entender el metabolismo de las lipoproteínas, el cual comienza en el hígado con la síntesis de la VLDL, la cual transporta triglicéridos y colesterol a los capilares y por medio de la lipoproteína lipasa lo desintegra y forma ácidos grasos libres, el cual se va a unir a la albúmina para encontrar un efecto tampón. Posteriormente, la VLDL se convierte en IDL y después en LDL, el también llamado colesterol malo, el cual transporta el colesterol del hígado a los tejidos extrahepáticos. Ahora vamos a hablar de la HDL, la cual es sintetizada a partir de elementos del hígado y del intestino, que con ayuda de la L-acetilcolesterol acetiltransferasa esterifica el colesterol y de esta forma lo retira. De esta forma es el proceso normal. Pero ahora, en nuestro paciente encontramos una pérdida de proteínas en sangre, lo cual hace que el hígado, como compensación, sintetice la proteína 100, la cual hace un aumento de la VLDL, ocasionando un aumento de ácidos grasos libres. También encontramos que nuestro paciente tiene la albúmina disminuida, ya que la tienen 1,3 gramos sobre decilitro y sus valores normales deben ser de 3,4 a 5,4 gramos sobre decilitro. Al tener una VLDL aumentada, también vamos a tener una LDL aumentada, lo que va a hacer que la concentración de colesterol en los tejidos extrahepáticos aumente. Vale la pena recalcar que la HDL tiene un peso molecular muy parecido al de la albúmina, es decir, que también la podemos perder por orina. También nuestro paciente presenta una proteinuria, la cual la podemos justificar debido al bajo nivel de proteínas en sangre que simplemente pasarían a la orina. Otro paraclínico que se le realizó al paciente fue la prueba de triglicéridos, el cual el paciente lo mostró en un estado normal, puesto que menor de 150 miligramos sobre decilitro se le considera normal y el paciente tiene 147 miligramos sobre decilitro. Otro de los exámenes que se le realizó fue la creatinina. Este paciente presenta una creatinina elevada, dado que la creatinina se debe encontrar en unos valores normales en hombre de 0,7 a 1,3 miligramos sobre decilitro y el paciente los tiene en 1,7. Entonces, para entender mejor qué es la creatinina es un compuesto orgánico producto del desecho o de la descomposición de la creatina. Más exactamente, la creatina proviene de un desecho metabólico de los músculos. Este desecho metabólico muscular es totalmente normal. Se produce en nuestro organismo principalmente con el movimiento. Para entender mejor la creatinina, vamos a explicar ahora su síntesis.
Entonces, el primer proceso se va a dar en el riñón. Se va a unir la glicina a una arginina por medio de una arginina-glicina aminotransferasa. Esto nos va a dar como resultado una ornitina que se va a ir al ciclo de la urea. Y nos va a quedar una guanidinoacetato que va a viajar hasta el hígado y por medio de la guanidinoacetato metiltransferasa nos va a dar la creatina. La creatina, para formar la creatinina, se va a fosforilar por medio de la creatina fosfoquinasa. Y este proceso ocurre en el riñón. El último examen que se le realizó al paciente fue el de Boone. Los valores normales de Boone deben estar entre 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Y el paciente presenta unos valores de 22 miligramos sobre decilitro. El Boone mide la cantidad de nitrógeno en sangre proveniente de la urea. Así que vamos a profundizar más sobre la urea. La urea es el producto del catabolismo de los aminoácidos y se deposita en el riñón a nivel intersticial. La urea, al estar presente en el intersticio, regula la osmolaridad atrayendo el agua por su elevado poder osmótico, contribuyendo al sistema contracorriente para la absorción de agua, funcionando así como un medio regulador. Por esta razón se encuentra ligeramente aumentado. A partir del examen físico y de los paraclínicos presentados por el paciente, se puede concluir que el paciente presenta un daño intrarrenal, que este puede ser determinado por la relación Boone-creatinina. El Boone del paciente es de 22 miligramos sobre decilitro y su creatinina es de 1,7 miligramos sobre decilitro. Entonces, si hacemos esta relación, nos da un resultado de 12,9 miligramos sobre decilitros, que quiere decir que pues, el daño es intrarrenal y que puede ser más que todo a nivel glomerular. Para evaluar la función glomerular y así determinar un daño glomerular se le realizan diferentes pruebas. Al paciente se le realizó la depuración de creatinina que arrojó los siguientes resultados: 62 mililitros por minuto, lo cual se puede inferir que está disminuido, porque los valores normales de la depuración de creatinina son de 80 a 120 mililitros por minuto. Además, el paciente presenta una creatinina aumentada en sangre, es decir, si se presenta un aumento de creatinina sérica, se puede inferir que hay una tasa de filtración glomerular disminuida. La tasa de filtración glomerular puede ser explicada por un daño de la barrera de filtración glomerular, porque están pasando proteínas con un peso mayor de 67.000 kilodaltons, lo cual no es normal, y esto también puede explicar la hiperestenuria. La barrera de filtración glomerular está conformada por podocitos, la membrana basal y las células endoteliales de los capilares fenestrados. Los capilares fenestrados tienen 3 capas: lámina rara externa, lámina densa y lámina rara interna. La lámina densa es la encargada de atrapar las moléculas grandes como las proteínas, y por la proteinura que está presentando el paciente se puede inferir que él está presentando una alteración en esta lámina. Los cilindros hialinos son formados por la proteína Tamm-Horsfall, que es una proteína propia de las vías urinarias. Esta proteína no debe estar presente mayor a 100 miligramos sobre decilitros. Al haber una filtración de proteínas plasmáticas excesivas por un daño de la barrera de filtración glomerular, va a haber un paso lento de las proteínas por los túbulos, lo que va a provocar que con el paso del tiempo las proteínas se comiencen a unir y así formando estructuras de forma cilíndrica conocidas como cilindros hialinos. Al presentarse una disminución en la tasa de filtración glomerular, se puede inferir que el volumen de agua filtrado va a disminuir. Este es generado por los edemas presentados en el paciente. A su vez, presenta o genera una falsa alarma de deshidratación que va a ser sensada por el aparato yuxtaglomerular, que como respuesta a esto va a generar una mayor absorción en los túbulos colectores, generando una orina hiperstenúrica. Además, a partir del hemograma podemos descartar posibles inflamaciones o infecciones. Este fue la presentación del caso del sistema renal. Gracias por su atención. I don't care.